Qué clásico, Mauro, ¿ah? Buen clásico de esta mañana de Amy Winehouse, es Back to Black, lo que escuchabas y disfrutabas. Aquí en la 94.5 estamos en Radio Usach. Profe, usted me preguntaba si estaba bien el micrófono. Sí, está súper bien. O a lo mejor un poquito más cerca, a ver. Para por ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, ya lo están escuchando, ¿ah? Es el profesor Rodrigo Martín Quijada, arquitecto, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH. También lo están viendo en el 50.2. Ese es nuestro canal de televisión digital abierto. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. No, felices nosotros de tenerlo acá con nosotros. Pasa que estamos en medio y ya acercándonos, digamos, al inicio de las obras de este nuevo eje Alameda Providencia, de esta renovación que se quiere hacer. Y es que ayer, por ejemplo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, junto a ministro de Vivienda, por ejemplo, Carlos Montes, otras autoridades también, dieron cuenta de los avances de este proyecto Nueva Alameda, que va a beneficiar a comunas como Santiago, Providencia, Lo Prado, Estación Central, donde estamos nosotros acá. La idea es revitalizar este eje principal de la capital en toda su extensión, potenciando conectividad, mejorando su estándar de calidad. Contempla 4 ejes, además, renovación de la Plaza Italia, ciclovía en el eje Alameda, renovación de Pajaritos y Parque Santiago Hueras y el mejoramiento y conservación del espacio público, pero más sobre eso y más detalles se los vamos a preguntar a usted, profe. Sí. Que ya me mencionaba que algo se contemplaba, bien digo, al comienzo del proyecto, pero que ahora está mucho más completo. A ver, mira, lo primero que hay que decir de este proyecto es que es un proyecto sumamente largo. Esto ha sido hace mucho tiempo un tema de discusión. Esto se partió hace bastante tiempo. Entiendo que el gobierno de Bachelet fue cuando se hizo el primer proyecto, cuando era intendente Claudio Rego, no era gobernador en ese momento. Y este proyecto se detuvo, se le sacó prioridad en el gobierno de Piñera. El proyecto ha tenido muchos cambios. El proyecto original fue un concurso internacional. Se planteó un estudio, digamos, de diferentes oficinas de arquitectura de distintos lugares del mundo. De hecho, se presentó, recuerdo, en la estación Mapocho. Hubo un proceso participativo en el cual nosotros también estuvimos incluidos y cada uno de los tramos de la Nueva Alameda tuvo participación de los vecinos y de los actores importantes, como las entidades como la universidad que estaban en algún tramo. Ese fue un proyecto que ya fueron muchos años de eso. El proyecto tenía también un presupuesto bastante importante en ese momento y consideraba cosas que eran de bastante peso. Por ejemplo, la modificación de las vías de transporte público. El proyecto original consideraba cambiar la puerta de los buses y tener todas las paradas hacia el bandejón central. Entonces eso despejaba los corredores de buses que están actualmente al lado derecho y quedaban al lado izquierdo, bajaban los buses hacia el bandejón y se ensanchaban las veredas de toda la Alameda para crear mejores espacios públicos. Ese era parte, digamos, del proyecto original, que era un proyecto sumamente ambicioso, un proyecto enorme que iba desde acá, desde General Velázquez hasta Tobalaba, y que cambiaba, digamos, todo lo que era la cara de todo este eje central que es Santiago. Fue un proyecto tremendo, potente, interesante, que ha tenido, como decía, altibajos. En algún momento se le sacó prioridad, se desarmó un poco, y esto fue retomado en el último gobierno y lo tomó nuevamente Claudio Rego como intendente, con algunos cambios, por supuesto. Los cambios probablemente más importantes tienen que ver con sacar el tema del transporte público. Ya no está ese tema, no aparece, porque además en este tiempo se licitaron todo lo que eran los sistemas de transporte, las vías, y ya los buses están con puerta al lado derecho, están funcionando por el lado derecho hacia las veredas, y el bandejón está quedando un poquito más abandonado, digamos. Lo que está quedando en el bandejón, que ha sido un problema hasta ahora, es la ciclovía, que es un proyecto ya también muy antiguo de Claudio Rego, que se ha planteado ahí el gobernador tener una ciclovía más importante dentro de lo que es una red de ciclovía mejor conectada para Santiago desde hace mucho tiempo, y también se está incluyendo dentro del proyecto. Y finalmente yo podría decir que el proyecto se convirtió también en ciertos hitos, más que un proyecto de continuidad, un proyecto que era un gran megaproyecto que cubría Santiago. Se planteó corregir ciertos lugares que eran lugares emblemáticos. El más importante es Plaza Italia, el que se ha publicitado más, donde se propone generar más área verde para cubrir y conectar lo que es el parque forestal, evitar la rotonda, que en realidad como rotonda también hay mucha discusión respecto a eso, si las rotondas funcionan, no funcionan. ¿Era necesario sacarla en este caso? Mira, es un tema bien discutible. Normalmente las rotondas cumplen funciones buenas cuando tenemos dos cruces equivalentes, ¿verdad? En este caso la Alameda versus Vicuña Maquena. La cantidad de transporte que tenemos en ese punto, sobre todo vehículos particulares, es menor por Vicuña Maquena hacia Pío Nono. Entonces, la Alameda tenía prioridad y podría quedar como un eje que no tiene que rotondearse, digamos, pero es discutible, ¿verdad? Es bien discutible. Además también hay otras formas de lograrlo y a veces las rotondas no son la mejor solución, pero es un tema abierto.
Y se partió, digamos, con ese que fue trabajado específicamente por una oficina, Lion, Boch y Martich, que son arquitectos chilenos, pero uno trabaja en Estados Unidos. Ellos hicieron ese proyecto y era el proyecto emblemático que se estaba planteando y se hizo más publicidad. Ahora, en los últimos días, hemos visto otros proyectos que han aparecido en otros lugares. Como decía, tenemos distintos puntos importantes, Pajaritos, ¿verdad? Estación Central. Hay distintos lugares que son puntos emblemáticos de lo que es esta nueva Alameda y en donde se estaba trabajando a nivel de proyecto. Y lo que se hizo, la única cosa específica que se partió haciendo hace poco fue el mejoramiento de la fachada. Se hizo todo lo que es limpieza y pintura de fachadas y para eso se planteó un acuerdo con todos los municipios implicados, desde Estación Central, Santiago, Providencia, ¿verdad? Y se renovaron, se mejoraron las fachadas y se trató de cambiar la imagen que tenía la Alameda, que fue una cosa rápida, digamos, efectiva, y se logró mejorar algo que había quedado bastante abandonado entre la pandemia y el estallido social, donde tuvimos un cierto deterioro de lo que eran los espacios públicos de la Alameda. Esa fue la primera acción y esa es una acción que se llevó a cabo, que funcionó bastante bien y que hubo un buen acuerdo con los municipios que colaboraron en este desarrollo. Ahora lo que está buscando el gobierno regional es avanzar más en los proyectos detonantes, los proyectos más importantes que tiene esta nueva Alameda. Y entre ellos, como decía, ayer se presentaron la modificación que nos toca cerca a nosotros, que es el sector del Persa. Tenemos Pajaritos, tenemos la Universidad Católica y una serie de lugares donde va a haber mejoras en tanto la imagen de esos puntos, la mejora de las veredas y de los cruces. Y de hecho, una cosa que se anunció fueron 12 cruces nuevos que se van a mejorar en términos de seguridad vial, que es un tema también importante dentro de lo que es la nueva Alameda, de conseguir cruces seguros, cruces que permitan encontrar puntos donde actualmente vemos lugares donde hay varias cuadras en las cuales no hay forma de cruzar. Y la idea es buscar también puntos de prioridad peatonal, tal cual como se planteó en Plaza Italia, que es mantener más superficie para el peatón, más superficie para la ciudad y menos para el auto. Quiero quedarme con eso último que estaba tocando, profesor, que tiene que ver con la seguridad vial, más que nada porque, no sé si ha escuchado, pero siempre se hace la comparación con otros países de Latinoamérica, no voy a identificar ninguno, pero se dice ya acá tenemos más cultura vial de, no sé, de parar en el paso de cebra o en el paso peatonal, de respetar ese tipo de cosas, de darle preferencia al peatón o peatona. ¿De qué forma este proyecto de la nueva Alameda va en ese camino de asegurar la seguridad vial de tanto para peatones y peatonas, para quienes también van en vehículos? Mira, perfecto. Respecto a eso, dar un ejemplo. Yo participo en el Comité Asesor de Movilidad Sostenible del Gobierno Regional y estábamos justo en una reunión discutiendo las posibilidades de ciertos proyectos que tuvieran que ver con sostenibilidad y movimiento peatonal dentro del proyecto Nueva Alameda. Y ahí me ocurrió una cosa interesante, fue divertido porque estaba mostrando el plano y me di cuenta de que este proyecto Nueva Alameda nos afecta tremendamente a nosotros como universidad, porque específicamente en este tramo, donde está la universidad, se abren dos y tenemos Alameda y Víctor Jara. Y Víctor Jara es considerada parte del proyecto Nueva Alameda, tanto en la renovación de las fachadas, ya que se había planteado presupuesto al municipio para mejorar las fachadas de la misma universidad, pero que nos abría un campo de conversación que se planteó en esa reunión que fue bien interesante. Víctor Jara cruza nuestro campus. Nosotros tenemos un área que es la salida del metro Universidad de Santiago, donde tenemos un montón de escuelas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, donde vengo yo. ¿Periodismo? Periodismo, por supuesto, está periodismo, sí, tenemos filosofía, tenemos varias más por allá. Y nosotros estamos separados por Víctor Jara del resto del campus, y además de eso está el nuevo edificio de salas, el EDOC, que es un edificio donde tenemos gran cantidad de estudiantes que también tienen que cruzar Víctor Jara para conectarse con el resto de la universidad. Y hoy en día tenemos un par de pasos de cebra y no hay mucho control respecto a la velocidad y la seguridad que tienen esos cruces. Entonces planteamos en esa reunión la posibilidad de incluir dentro de los distintos cruces que iban a haber en la Alameda estos dos que son muy significativos tanto para nosotros como universidad como para los habitantes de la Villa Portales que usan la estación de metro y que cruzan por ahí y digamos toda la gente que es servida por las dos estaciones, Estación Central y Universidad de Santiago, que sirven a mucha gente del lado norte y que tienen que también cruzar finalmente Víctor Jara. Entonces en ese proyecto se planteó trabajar en conjunto con el municipio y buscar cruces que sean cruces a nivel de vereda en esos puntos. Eso quiere decir que se mantiene el nivel de la vereda, se levanta la calle en ese punto, se mantiene un pavimento diferenciado y la salida del EDOC y la salida de la EAO, el cruce de la EAO, también que sean cruces a nivel los dos con reductores de velocidad antes. Además de eso, el proyecto incluye, por supuesto, la renovación de las veredas, porque podemos ver que esas veredas también tienen mucho quiebre en los baldosas, hay lugares inseguros para caminar, mejorar la iluminación, que era un proyecto que ya venía en curso y se estaba desarrollando, y arborizar.
Entonces la idea es darle una nueva cara a Víctor Jara, pero también que se transforme en un lugar con cruces seguros, producto de la densidad de estudiantes que tenemos y también de habitantes que se mueven hacia la ciudad y desde el metro, y que tengamos ahí cruces a nivel que le bajen la prioridad al vehículo, le bajen la velocidad y nos permitan cruzar de forma más segura. Así como esos, el proyecto Nueva Alameda incluye múltiples cruces que dan prioridad al peatón. Y creo que en términos como de fundamentación, de base, en general lo que tenemos que buscar es eso, darle espacio al peatón dentro de la ciudad, tratar de controlar en lo que sea posible, digamos, en los espacios de transporte privado y establecer un mejor vínculo entre el transporte público y el peatón, que tengamos principalmente espacios peatonales seguros, que funcionen bien y que sean accesibles para los habitantes de la ciudad. Pasa que en Víctor Jara, lo que decía usted, de repente se transforma en una autopista. Sí. Tiene, no sé si 2 o 3 pistas la calle, creo que 3. Y sí, se corre por ahí, hay un par de pasos peatonales, pero claro, no solamente literalmente están pintados, sino que parece que también estuvieran ahí de adorno solamente. Sí. Hay un semáforo que ayuda muchísimo en el cruce, pero claro, anterior a eso no hay más que los pasos peatonales. Hemos hablado de varios detalles de lo que es este proyecto de mejoramiento del eje Alameda Providencia, Alameda y Avenida Providencia, ¿cierto? Para que se entienda bien, pero quisiera que lo aterrizáramos, que quien nos está escuchando a lo mejor a la pasada va en bicicleta escuchando la radio y quisiera saber ¿qué se espera de este proyecto? ¿De qué manera esta renovación podría beneficiar a la persona que en estos momentos a lo mejor está caminando por la Alameda? Sí, mira, a ver, primero creo que el proyecto, por una parte, tiene que ver con lo que decíamos, seguridad, ¿verdad? Y espacios públicos. Ajá. También incluye esta ciclovía. Se está buscando una ciclovía continua sobre el bandejón central que permitiría también esa conexión, que es un tema bien complejo de resolver, porque si uno mira ahora la ciclovía, hay un montón de cruces que son bastante incómodos, hay lugares que son incluso bastante peligrosos, y además de eso, el bandejón central tiene lugares en los cuales no hay superficie. Si tú sigues el bandejón hacia arriba, llegando pasado los Héroes por ahí, empieza a reducirse. Ya hay puntos en el sector central, ya cerca de la Universidad de Chile, donde el bandejón es mínimo. Sí. Bueno, en la moneda prácticamente desaparece. Entonces tenemos lugares donde no hay continuidad y habría que buscar ahí formas de conseguir espacio para un proyecto de ciclovía continua en esos puntos. Y también, como ha quedado relativamente abandonado, uno en otros sectores, por ejemplo aquí cerca, encontramos lugares en el bandejón central donde ha sido tomado y hay gente que está viviendo y vemos las carpas y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso no solo acá, digamos, se extiende también un poco más hacia el oriente. Entonces, tenemos un cierto abandono de ese lugar y el proyecto deberá buscar recuperar ese espacio porque, por una parte, cambia la imagen de lo que es la ciudad, da acceso a esa ciclovía que permite movilidad sostenible dentro de la ciudad y también otorga seguridad, incluso una percepción de seguridad y también una seguridad efectiva, porque tenemos espacios más controlados, un lugar que tiene más vida, digamos, y normalmente cuando una ciudad tiene un buen espacio peatonal, tiene actividades y tiene actividades que toman y se instalan en esos espacios, eso automáticamente genera una percepción de seguridad y una seguridad efectiva, digamos, hay más control del espacio público y eso va en mejora de la calidad de vida de todos. El tema de seguridad es un tema bien importante hoy en día, especialmente aquí en la comuna hemos tenido hartos problemas de seguridad en lo que es el espacio público y eso tiene que ver con, yo diría, una especie de abandono de lo que es nuestro espacio público. Estamos dejándolo como una cosa, digamos, que nos asustamos, sabemos que pasan cosas y dejamos de usar el espacio público y eso finalmente es un ciclo vicioso, digamos, que hace que se incremente la posibilidad de que sea tomado por actividades incorrectas y que no estemos haciendo uso de ese lugar. El proyecto Nueva Alameda lo que hace, en términos muy generales, es llamarnos a recuperar este eje. Lo que era, no sé, la Pérgola de las Flores, ¿verdad? Estos espacios que eran espacios institucionales importantes de Santiago, lugares que eran parte de nuestra memoria cívica, ¿verdad? Y que hoy en día se han transformado en lugares que incluso la gente tiene miedo de ir. Plantearnos el proyecto Nueva Alameda es pensar de nuevo este eje que cubre todo lo que era el Santiago histórico, ¿verdad? Vamos a llegar de 3, 4 comunas cruzadas por este proyecto y busca volver a transformarlo en un lugar habitable, un lugar donde podamos movernos con tranquilidad, que podamos volver a usarlo, que se transforme nuevamente en un espacio cívico importante. Es democratizar el espacio público. Absolutamente, absolutamente. Rodrigo Martín Quijada, arquitecto vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH. Profesor, quiero que nos vayamos precisamente a ese lado de la historia, a la sala de clases, porque quisiera saber de qué forma este tipo de proyectos como el del mejoramiento del eje Alameda y Nueva Providencia
se instala en la sala de clases para dar quizás el ejemplo a estudiantes, para decirles, ¿saben qué? Esto se hace de esta forma y no de esta otra, o quizás problematizar sobre esto. ¿De qué manera se incluye este tipo de proyectos en la sala de clases? Ya, buen tema. Mira, primero decirte, yo soy profesor de diseño urbano cuarto año. Entonces, en el cuarto año, precisamente lo que estamos haciendo, si es que algún alumno nos escucha... Diseño urbano, más. Sí, diseño urbano, precisamente, yo me dedico a eso. Entonces, lo que estamos viendo ahí es cuáles son los mecanismos, en el fondo, de poder desarrollar el espacio urbano y, de hecho, mis estudiantes están trabajando en todas las distintas visiones que tenemos respecto al tema de la ciudad. Hay conceptos como, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero CPTED, que es CPTED es Crime Prevention Through Environmental Design, o sea, la prevención del delito a través del diseño ambiental. Eso es cómo entender el diseño de la ciudad como un elemento que produce seguridad. O el PPS, el Project for Public Spaces, que es un movimiento que lo representa, entre ellos un sociólogo arquitecto que es Jan Gehl, que ha asesorado al Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con el diseño de los espacios públicos para generar lo que él llama intensidad de vida, lugares, placemaking, la creación de lugares dentro de la ciudad. Esas son visiones que discutimos en este curso de diseño urbano, junto con otras, digamos, pero nos planteamos cómo esos puntos de vista del valor de la ciudad se traducen después en instrumentos de planificación, en instrumentos de diseño que permiten intervenir. Y de hecho tengo a mis estudiantes trabajando en dos lugares muy contrastantes, unos en Estación Central, precisamente. En terreno. En terreno, estamos trabajando ahí con propuestas para cómo intervenir la ciudad y generar instrumentos de planificación que permitan mejorar el espacio público, y en paralelo un contraste con una ciudad menor, de San Antonio, donde estamos viendo, porque están trabajando eso en taller, pero estamos viendo cómo en dos contextos de densidades muy diferentes se pueden buscar los mismos temas y cuáles son los instrumentos que lo permiten. Y solo por publicidad, el próximo martes 4 tenemos un conversatorio con el subsecretario de Transporte en la escuela, en la sala Mida. Vamos a tener una charla con ellos, voy a estar yo conversando con el subsecretario respecto a ciudad y transporte. Y precisamente están invitados todos mis estudiantes a esa charla, ya los tengo comprometidos, así que vamos a estar a las 11:30 de la mañana en la sala Mida con el subsecretario discutiendo de ciudad y transporte. ¿Pero va a haber alguna evaluación comprometida con esa charla, profe? La asistencia se va a considerar. Ya. Profesor, muchísimas gracias. Rodrigo Martín Quijada, arquitecto, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. Tremenda conversación acerca del espacio público en general, de la seguridad y de hacer una ciudad beneficiosa para todas y para todos. Sí, bueno, absolutamente. Que la podamos utilizar con seguridad además. Profesor, muchísimas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ti. Vaya increíble el martes con la charla.